Charla abierta y gratuita que damos regularmente en el Centro de Astrología Austral. Muchas gracias a todos por los comentarios, vamos a evacuar algunas dudas también luego cuando José termine su charla. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre algo que es sumamente interesante, muy interesante, que es ni más ni menos que la mitología. Por Mm, supuesto que la mitología es interesante de por sí, pero más allá de eso, lo importante acá es que la vinculamos, por supuesto, con la astrología, como se vincula y se suele vincular con todos los conocimientos que a lo largo de los milenios los seres humanos hemos descubierto y han desarrollado nuestros maestros. En la oportunidad de hoy, o en el caso de hoy, un diplomado en astrología austral, que es el querido José Salazar, eh, que es diplomado de la primera camada, ¿sí? mm, Eh, nos va a charlar de este tema. Y luego, cuando José termine su exposición, también voy a charlar un poquito también junto con él para vincularlo como corresponde con lo que es la astrología austral. Básicamente les recuerdo, y antes que ya hacerle el pase a José, em, recuerden que lo que nosotros proponemos en astrología austral es sincronizar nuestro espacio-tiempo. Y esto lo vamos a charlar nuevamente al final. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros lamentablemente hemos cometido algunos errores con respecto a lo que es la aplicación de la teoría. La teoría es maravillosa. Esto nosotros en los cursos lo explicamos. Obviamente, yo expongo al detalle toda mi investigación, que me llevó aproximadamente 7 años con un montón de documentación y de evidencias eh, académicas con respecto a este tema. Acá hay una mezcla de sentido común, de intuición, porque muchos lo dicen a medida que van entendiendo de qué se trata esta propuesta, pero además también tiene que estar respaldado con argumentos académicos. Y eso es lo que hacemos en Astrología Austral. Eh, Cuando escuchen hablar de Claudio Ptolomeo, cuando escuchen hablar de Firmicus Maternus, cuando escuchen hablar de William Lilly, cuando escuchen hablar de Guido Bonatti, son todos maestros de la antigüedad, de la Edad Media y la antigüedad. Y ellos fueron quienes nos enseñaron cómo es la astrología occidental o clásica. Entonces, lo que primero que tenemos que ver y entender es que cuando yo digo que tenemos que sincronizar nuestro espacio-tiempo, la mitología también nos va a hablar de esto. ¿Mm? Y lo tenemos que interpretar. Pero cuando nosotros entendemos estas fuerzas arquetípicas, como ahora nos va a contar José, nos damos cuenta también que tienen que estar alineadas entre lo que pasa en el cielo y lo que ocurre en la tierra en un mismo momento. ¿Qué les quiero decir con esto? Recuerden, esto lo vamos a terminar de completar al final de la charla. Nosotros en este momento no estamos en el signo de Leo, segundo mes del verano. En el hemisferio sur, en nuestras latitudes, estamos viviendo el segundo mes del invierno, representado por el signo de Acuario. Ese es el paso actual del Sol. Eso es cuando yo digo sincronizar el espacio-tiempo de nosotros, el observador, desde donde se hace esa carta natal o esa carta astral. En este mismo momento, una carta hecha en el hemisferio norte y en el hemisferio sur tendría que tener estas consideraciones a llevarse a cabo. Pero bueno, esto después, quienes ya lo conocen, lo hemos desarrollado en muchas oportunidades, en las charlas que damos en el centro y además también, por supuesto, en los cursos, en la diplomatura, donde se desarrolla con sumo detalle toda esta cuestión.
Hay dos cuestiones básicas que nosotros tenemos que adaptar, como corresponde, a nuestra latitud sur. ¿Mm? Una es el zodíaco tropical, que es el zodíaco tropical austral. Y otra es la confección de la carta. No me quiero extender más en esto. Le voy a dar ahora paso a José para que comience con la charla que nos ha preparado y que va a compartir con nosotros. José, adelante. Súper, Daniel. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, entonces, mitología y astrología. Aquí quería ponerle como este subtítulo de una mirada moderna de un legado antiguo. ¿Sí? Uno de los objetivos justamente de esta charla es con los recursos que se tienen hoy día, ver o saber cómo aprovechar esos recursos que nos legaron los antiguos para ver cómo nos pueden sernos de provecho, sobre todo en temas que tienen que ver con astrología, que están allí muy, muy ligados. Entonces vamos a comenzar abriendo esta charla con esta frase. La mitología es una psicología de la antigüedad. La psicología es una mitología de la modernidad. James Hillman. Y vamos a comenzar un poco haciendo contexto sobre por ahí qué es la mitología. Y aquí tengo un apartado del libro de El héroe de las mil caras, escrito por el antropólogo Joseph Campbell, que hace una unión de cuál es la percepción de distintos autores y distintas cátedras sobre qué es esto de la mitología. Tenemos aquí, como pueden ver en sus rostros, a psicólogos, antropólogos, religiosos, historiadores. Entonces, comenzamos con el entendimiento de James Fraser, que decía que ha sido interpretada por el intelecto moderno como un torpe esfuerzo primitivo para explicar el mundo de la naturaleza. Por su parte, Müller decía que la mitología es una producción de fantasía poética de los tiempos prehistóricos y mal entendida por las edades posteriores. Carl Jung decía que la mitología es un sueño colectivo, sintomático de las urgencias arquetípicas dentro de las profundidades de la psique humana. Por otro lado, Coomaraswamy decía que la mitología es el vehículo tradicional de las intuiciones metafísicas más profundas de la humanidad. Y Durkheim decía que es un sustituto de la instrucción alegórica para moldar el individuo a su grupo. Y allí Campbell termina su frase diciendo que sí, la mitología genuinamente es todo esto y que los diferentes juicios están determinados por los diferentes puntos de vista de los diferentes jueces. Entonces acá, durante estas charlas también les invito a ser parte de estos jueces, viendo realmente lo que les haga sentido, lo que por ahí no les haga sentido y poner a sopesar, ¿no? Siempre con esta eh, como coherencia intelectual dentro de todo. Y vamos también a abordar ciertos conceptos para que tengamos una misma definición todos y que todos estemos de acuerdo que esto es lo mismo y a esto nos estamos refiriendo. Y vamos a empezar por la palabra arquetipo, que vamos a repetir durante toda la charla. El origen de esta palabra viene del griego arge y tipos, arge que tiene que ver con el punto de partida o esa causa primera, eso que es primordial, lo que estuvo antes de todo. Y tipos que tiene que ver con una marca, una impronta que surge del impacto a la presión. Imagínense que fuera como un sello, algo que le da una textura a algo. Entonces, uniendo ambos conceptos,
Arquetipo sería el patrón ejemplar del cual se derivan otros objetos, ideas o conceptos. Ahí nos vamos un poco a que hay arquetipos en diferentes contextos. En la arquitectura hay arquetipos y actualmente dentro de la psicología también hay arquetipos, ¿sí? Una de las definiciones que le daba Jung al arquetipo es que son patrones o fuerzas naturales indefinibles que dan forma a la vida en todas las épocas y en todos los lugares. No pueden ser conocidos directamente, esto es importante, pero los temas e imágenes arquetípicas aparecen en los mitos, en las leyendas, en los cuentos de hadas, en los sueños y las fantasías. Una de las cosas que tenemos que quedarnos con la idea de arquetipo es que no podemos entenderlo a simple vista. Es algo que es muy, muy, muy grande, es algo que es universal y se repite independientemente la cultura, independientemente el lugar donde haya nacido cierto mito, cierta fantasía. Entonces es muy, muy grande de entender, incluso de explicar. Luego tenemos otro concepto importante y hay que separarlo de lo que es el arquetipo y lo que son las imágenes arquetípicas. Estas imágenes son manifestaciones conscientes de un arquetipo surgidas en diferentes culturas. Estas imágenes emergen a través de los sueños, a través de los mitos, el arte, las prácticas religiosas incluso. Jung decía en su teoría junguiana que los arquetipos son moldes básicos de representación, mientras que esas imágenes arquetipales son el contenido que llenan estos moldes. O sea, el arquetipo es el sello, mientras que la tinta específica y el papel son estas imágenes arquetípicas. Otro concepto importante que vamos a recordar durante esta charla es símbolo, que es una parte mucho más pequeña y mucho más manejable de estos conceptos que estamos tratando. Y su definición es una representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por convención socialmente aceptadas. ¿Sí? En el ámbito psicológico, actúan como puentes entre lo consciente y lo inconsciente, funcionando como el vocabulario de un lenguaje universal que varía según el contexto. Y esto es importante porque aquí los símbolos dejan de ser universales para ser propios de una persona, una cultura, un país, por ahí un continente. Y un ejemplo que les puedo dar es el de la serpiente. Para algunas culturas, la serpiente tiene que ver con renovación por su cambio de piel y todo el proceso que ellas viven para como renovarse, ser la serpiente como nueva, ¿no? Mientras que en otras culturas la serpiente es vista como un animal de peligro, de advertencia, de por ahí maldad incluso. Entonces, eso difiere de los símbolos, de las imágenes arquetípicas y de los arquetipos, que son universales. Un último concepto, hasta ahora, ¿no? Que vamos a ver son los mitos. ¿Qué son realmente estos mitos para que todos tengamos este entendimiento, ya no desde estas perspectivas más individuales de estos escritores, estos autores, sino para que durante esta charla estemos hablando justamente de una misma perspectiva? Los mitos son manifestaciones, se manifiestan, mejor dicho, a través de estas narrativas sagradas que son protagonizadas por deidades y seres extraordinarios. Estas historias trascienden el tiempo y el espacio físico, funcionando como vehículos para transmitir explicaciones sobre el origen del universo, sobre las fuerzas de la naturaleza, de la condición humana y muchos otros fenómenos más. Su carácter universal y simbólico los convierten en pilares fundamentales de las cosmovisiones culturales, actuando como puentes entre lo terrenal y lo divino. Aquí algo interesante del tema de los mitos es que independientemente en qué cultura hayan nacido,
si yo vengo y los tomo, por ejemplo, el tema de la mitología griega, la mitología romana, y empiezo a estudiarlas desde su contexto adecuado, puedo llegar a entendimientos sobre lo que tratan de transmitir esas historias. Entonces, por eso es tan interesante el tema de los mitos y los hace un poco más universales. Bien, entonces, integrando un poco estos conceptos como para ayudarnos a memorizar o por ahí a tener un entendimiento como más concreto del asunto, es que preparé como esta especie de diagrama, ¿sí? Los arquetipos están arriba y representan algo muy grande, muy universal. Es algo que es muy difícil de digerir para cualquier mente humana, para cualquier ser por ahí encarnado, ¿sí? Y un ejemplo de esto puede ser el arquetipo de lo venusino, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo venusino. Más adelante vamos a explicar qué es esto, ¿sí? Las imágenes arquetípicas son por pequeñas porciones o porciones más digeribles que habitan ese arquetipo. Las imágenes arquetípicas están dentro e incluso pueden entrar y salir dependiendo mucho de cómo fue construida esta imagen arquetípica. Estas imágenes pueden estar representadas por divinidades dentro del mundo antiguo y también, ¿no? Obviamente, del moderno, ¿no? En este caso, dentro del arquetipo de lo venusino, tenemos, por ejemplo, a Afrodita, ¿sí? Luego, dentro de una categoría como mucho más digerida, mucho más como dividida y mucho más manejable, tenemos los símbolos, que los símbolos le dan estas características a las imágenes arquetípicas para poderlas entender. Obviamente, los símbolos tienen su contexto específico. Y aquí quiero aclarar de que esto no es algo lineal, no es algo que ocurra siempre de forma descendente, es algo mucho más orgánico, ¿sí? Lo podemos ver si están un poco familiarizados con el tema de, no sé, el aura, por ejemplo, que no es que una cosa esté dentro de la otra, sino que todas son los mismos y están habitando en distintos niveles, ¿sí? Entonces aquí, como ejemplo de los símbolos, tenemos a la paloma, el cisne, la rosa, que son atributos justamente de la imagen arquetípica que llamamos Afrodita, ¿no? Esta divinidad, esta diosa Afrodita. Y acá tenemos que hacer una pequeña pausa porque estos símbolos no surgen de la nada. Esta imagen arquetípica que pertenece a esto que es más grande, no fue que a los antiguos les dio la gana de que, ah, bueno, sí, vamos a ponerle a Afrodita y sí, vamos a decir que es la diosa del amor y que le gustan las rosas y los perfumes y estas cosas, porque sí eh, todo tiene un sentido detrás, porque estas historias querían contar realmente un fenómeno, algo que estaba pasando a nivel externo o a nivel interno, que no tenían un lenguaje necesariamente específico para eso. Actualmente tenemos a los junglianos que nos pueden explicar mucho más de estas cosas raras, de los sueños y de los mitos. Pero estas correspondencias eh, que tiene que ver con esto pequeño y esto grande, se gestó a través de lo que era la época helenística en Egipto, en el que surgió el hermetismo. Y el hermetismo viene siendo una mezcla, una síntesis de lo que fue la religión egipcia, la herencia mesopotámica, la filosofía griega y la difusión romana, que todo esto hizo que se creara todo un sistema de correspondencias donde algo
que ocurría dentro de un fenómeno físico observable tiene su equivalente dentro de lo espiritual, dentro de lo sutil, dentro de lo macrocósmico. Entonces, siempre la filosofía hermética trató de hacer ese paralelismo. Y obviamente una de las fuentes de base del hermetismo es la tabla Esmeralda, que se le atribuye a Hermes Trismegisto. Sabemos que realmente él no fue el autor, pero su sabiduría sigue siendo totalmente válida para los momentos. Y una partecita de la tabla Esmeralda, que realmente es muy cortita, dice: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para realizar los milagros de una sola cosa. Entonces, desde esta ciencia, tenemos que entender que los símbolos tienen una relación con el arquetipo. Los símbolos tienen una relación con la imagen arquetípica y se corresponden uno al otro. Por eso es que dentro de la astrología, ya siendo un entendimiento dentro de lo que es lo astrológico, podemos entender que el macrocosmos, que es todo eso que habita en lo energético, por ahí los planetas, el sistema solar, eso que es tan inmenso, tiene su consecuencia o tiene su impronta dentro de lo microcósmico o lo más pequeño que vendríamos siendo nosotros, ¿no? Como individuos o como situaciones o simplemente un espacio-tiempo, algo que ocurre hoy en este minuto está ocurriendo a nivel microcósmico, pero tiene una relación directa con lo que está ocurriendo a nivel de mayor magnitud, ¿no? Esto macrocósmico. Y esto también no solamente va en sentido de lo más grande y lo más pequeño, sino de lo más físico a lo más espiritual, donde fenómenos o cosas del mundo físico tienen su relación con algo en el mundo psíquico, algo con el mundo emocional y algo con lo espiritual. Por eso vemos mucho que en temas, por ejemplo, de magia o misticismo, incluso de ocultismo, se nombra mucho esto de las correspondencias, ¿no? Y dentro de la cultura popular también tenemos este fenómeno donde no, pon canela en la billetera para activar la prosperidad, ¿ya? Todo eso tiene que ver con principios de correspondencia, entendamos o no de dónde surgen, tiene que haber un razonamiento detrás de eso, hay un porqué detrás de eso, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer una distinción de que no todas las cosas son la misma cosa, ¿sí? Esto es súper importante porque cuando aprendemos astrología, muchas veces nos enseñan de que Júpiter y Zeus por ahí son lo mismo y son lo mismo que el planeta, cuando hay niveles y niveles. Y también estos personajes fueron nacidos y desarrollados en culturas diferentes. Si bien obviamente entendemos que Roma eh, fueron grandes colonizadores y se nutrieron de muchas culturas, hay que hacer esta distinción porque va a ser igual de importante para más adelante. Entonces, para hacer esta distinción, tenemos que el Zeus griego es un personaje de carácter muy impulsivo, pasional, era muy humano, tenía su regencia sobre el cielo, los rayos, la tormenta, la justicia divina, protagonizaba los mitos más apasionados, los que sabemos, ¿no? Estos amoríos, estos conflictos, estos temas que tienen que ver con abusos en ciertas circunstancias también eran protagonizados por este personaje. Mientras que el Júpiter de Roma era de un carácter mucho más austero, era símbolo del orden, símbolo de ley,
como este símbolo más de realeza. Y por ahí podemos entender por qué los colores que están asociados a Júpiter también están asociados a la realeza como tal. Este también tenía su regencia sobre el cielo, las leyes, esta autoridad imperial, lo que lo hacía muy compatible, muy similar al dios Zeus. Pero acá hay sí una distinción donde tenemos mucho menos registro de cosas que hizo Júpiter. Mientras que de Zeus, bueno, tenemos, tenemos la lista de chismes así, pero kilométrica. Y acá hay como ejemplos de diferentes imágenes arquetípicas, porque ya en este punto tenemos que entender que los dioses son una representación de algo que es mucho más grande. Son imágenes arquetípicas de un arquetipo inmenso. Entonces, diferentes culturas han podido entender, o más que entender, poder como alcanzar un poquito de eso que es mucho más grande y convertirlo en algo propio. Entonces tenemos, por ejemplo, a que dentro del arquetipo lunar, en Grecia, nacieron seres como Selene o Artemisa. En Roma, el mismo arquetipo lunar tomó el rostro o tomó la vida de Luna y Diana. Tenemos que en Egipto a una Isis, en la India a Chandra, en Celta a Arianhut, e incluso dentro de la cosmovisión andina, que sería esto inca y del periodo inca y preincaico, tenemos a Mamaquilla, ¿no? Esta diosa o esta entidad lunar que justamente representaba este arquetipo de lo lunar, ¿sí? Y aquí es interesante porque si se fijan, por lo menos hay un caso particular que es el de Isis, se repite. Porque Isis justamente habita dentro del arquetipo lunar, pero no solo se limita al arquetipo lunar, sino que también está habitando dentro del arquetipo venusino, dependiendo en la parte de la historia o de la parte del mito en el que se vaya a expresar ella. Entonces, tenemos que hay divinidades que se han entendido como algo mucho más complejo que solo su propio arquetipo. Y vamos a ver culturas donde una misma imagen arquetípica va a estar danzando a través de distintos arquetipos en su vida. Un caso también particular, solo como dato, como anecdótico acá, es que usualmente los arquetipos solares son hombres, pero en el caso de Japón, por ejemplo, tenemos a una divinidad que es Amaterasu, que es una representación femenina del arquetipo solar. Entonces está bien interesante esta limitación, este ejemplo. Y con este mapa me gustaría también dejar la invitación de que no solamente tengamos esa limitación de lo grecorromano y dejar allí nuestro entendimiento de los distintos arquetipos que son universales, que están presentes dentro de la astrología, sino también el preguntarse, yo que vengo de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, de donde sea, el poder desde las historias que se contaban en tu tierra, entender cuáles son esas imágenes arquetípicas para poder tener el entendimiento o poder nutrirte, mejor dicho, poder nutrirte del entendimiento de tu tierra sobre eso que es más inefable y que eso también aporte a tu entendimiento astrológico. Entonces, acá ya les dejo como más una especie de diagrama como para entender cómo funciona más o menos esto que estoy diciendo, donde tenemos esta esfera de color verde que es el arquetipo jupiteriano, esto grande universal que se va a repetir en todos lados.
tiene sus límites bien definidos. El arquetipo jupiterino, mejor dicho, ¿no? Aunque ambas cosas están igual válidas, el arquetipo jupiterino es algo específico y no se parece al arquetipo de Marte y no se parece al arquetipo lunar, porque tienen identidades y capacidades propias. Entonces, dentro de este arquetipo están habitando estas imágenes arquetípicas que son más pequeñas y tienen todas sus historias y todos sus mitos dentro de ellos mismos, los que forman su identidad. Y aparte vienen de varias culturas, ¿no? Aquí tenemos al Júpiter romano, al Odín nórdico, al Dagda celta y al Zeus griego que comparten todos ellos y los hacen ser parte de este arquetipo? Bueno, que son padre y líderes de todos los dioses, son autoridades máximas, benevolencia, símbolos de eh, imágenes arquetípicas de prosperidad, sabiduría, de suerte. Incluso, bueno, el tema de sabiduría es bien sabido, ¿no? El tema de Odín, eso igual es bueno como leerse estas historias. Pero si se ven, hay algunos, y esto es solo una representación, no es que esto necesariamente sea así, ¿no? Pero si se fijan, hay unos que están como un poquito afuera, otros que están totalmente dentro, otros que están como más hacia casi saliéndose totalmente. Y eso justamente tiene que ver porque por ahí eso que está afuera lo comparte con otro arquetipo, a veces en el mismo momento, según su narración, o a veces en momentos diferentes de su narración eh, mítica. Entonces, independientemente de la cultura, aquí tenemos un solo arquetipo y ahora tomando en cuenta la cultura, tenemos distintas imágenes arquetípicas de eso mismo. Y esos circulitos más pequeños que ven son los símbolos específicos de eso, de ellos, de esos dioses que pueden ser compartidos con otros dioses o no, pero van a simbolizar cosas diferentes para cada uno, ¿sí? Importante, siempre entender el contexto de donde nace el mito. Y aquí vamos a entrar con una peculiaridad, y aquí me gusta mucho la imagen de Claudio Ptolomeo, que lo tenemos aquí a la derecha, como a veces me da risa, ¿no? Como preguntándose algo o queriendo como decir algo. Me gusta mucho esa imagen. Es que vamos a hablar un poco sobre cuál es la relación entre el planeta físico, los dioses y sus nombres, ¿no? ¿Por qué los comparten? Y aquí hay algo bien curioso, que si tú te vas a Grecia, al sol no le van a decir sol, le dicen Helios. En Arcadia, en Babilonia, se le decía Samas. Aquí creo que hay otros que son más conocidos. Por ejemplo, Venus. Venus en el Arcadio le decían Istar. En el griego antiguo Afrodita, en el latín Venus. Entonces, si se ven, diferentes culturas a través del tiempo han atribuido nombres de sus propias divinidades a los planetas físicos. Y justamente han entrado dentro de ese mismo arquetipo. Esto por ahí puede ser casualidad o puede ser que no es tanta casualidad, pero es bien interesante. También otra cosa que a mí me parece bien interesante de esta historia es que si tenemos el entendimiento de que Claudio Ptolomeo es el padre de la astrología occidental, la astrología que nosotros heredamos y que estamos utilizando hoy mayormente, es que él nació en el Egipto poshelenístico, ¿no? Ya había terminado el periodo helenístico, pero en ese siglo primero, después de la era actual, se hablaba griego.
el griego koine, griego común. Entonces, Ptolomeo nunca usó la palabra sol, nunca usó la palabra luna, nunca usó la palabra mercurio. Él utilizaba los nombres de los planetas en su idioma natal. Él utilizaba Helios, Selene, Hermes, Afrodita. Y bueno, ahí igual tienen los registros de los escritos originales, ¿no? Que se conservan de Ptolomeo. Y acá hay algo bien difícil de tragar, sobre todo para la astrología moderna, que es bien difícil de tragar dependiendo de la persona, ¿no? Hay quienes a veces nos casamos con ideas y eso está bien, ¿sí? Y esto difícil tiene que ver con los planetas modernos y la mitología, ¿sí? Los planetas modernos no tienen ninguna relación directa con su descubrimiento eh, desde ese aspecto, no tiene ninguna relación con la astrología directamente. ¿Por qué? Porque fueron astrónomos de la época que no se dedicaban a la astrología, sino a la observación de los fenómenos astronómicos, y quienes le pusieron nombres a estos, ¿sí? Y estos nombres estaban con un criterio para que fueran hechos públicos, ¿sí? Los criterios que tienen esta unión internacional para darle nombres a todos estos cuerpos celestes, tenían que ver, uno, que fueran parte de la mitología clásica, idealmente de nombres de dioses grecorromanos, idealmente que tengan una coherencia jerárquica según su distancia del Sol hacia afuera, que formasen parte de una genealogía mitológica. Si bien se aceptaban propuestas de los descubridores, siempre les decían que no, porque la mayoría, muchos de estos descubridores querían ponerles como su nombre y era como, no, caballero, su nombre es muy difícil, no se lo vamos a poner y tenía que ser obviamente aceptado internacionalmente y que el nombre estuviese en latino. O sea, nada de Helios, nada de... No. Eh, tiene que ser el nombre, prácticamente el nombre romano de esto. Entonces, eh, acá tenemos los diferentes planetas. Bueno, son tres que se descubrieron después de el 1700 y que forma parte de la modernidad, porque en esta antigüedad no habían telescopios y no era posible trabajar con algo que no podías ver a simple vista. Entonces tenemos que entender que la astrología clásica se fundamenta en cosas que se podían ver, se podían observar. Entonces, primero tenemos a Urano que fue descubierto en 1781 por William Herschel, astrónomo, y el astrónomo alemán Johann Bode fue el que propuso Urano para que se les diera el nombre. Y esto porque, bueno, era el papá de Saturno, entonces ahí teníamos a Júpiter, a su papá Saturno y teníamos que tener al papá del papá. Entonces, Urano fue acogido por consenso europeo como un nombre así como súper bien, súper bacán. Luego tenemos a Neptuno, que fue descubierto en 1846 por Le Verrier y se eligió, y esto es lo que dicen, que se eligió Neptuno porque era el dios del mar, haciendo alusión al color azul. Eh, pero ahí realmente en ese entonces, por la calidad de los telescopios que habían, realmente no se sabía si era azul o no. Entonces como que le achuntaron, le pegaron un poco con el nombre. Y claro, acá hay un tema porque
aquí ya no había más papá de papás y tuvieron que ponerle al hermano de Zeus, ¿no? Hacía sentido. Luego descubrieron a Plutón en 1930 y el nombre fue propuesto por una niña. En estos días me estaba leyendo como la historia de cómo fue que pasó que una niña le puso el nombre a un planeta. Igual fue como bien, bien interesante, que estaba interesada mucho en la mitología y hacía sentido porque, bueno, Plutón era el dios del inframundo, ¿no? Eso que no podemos vislumbrar, eso que no podemos alcanzar. Y hacía sentido porque Plutón, aparte, tiene una órbita súper loca, entonces igual era muy difícil de observar. Entonces, hizo todo el sentido de dejarle el nombre Plutón. Sin embargo, acá repito, estos nombres o estas atribuciones a estos dioses particulares con estos planetas particulares son de origen moderno y no estaban conectados con la mitología. Entonces, ciertamente, el hablar del Urano mítico o del Neptuno mítico no tiene mucha coherencia actualmente con los significados astrológicos. Y doy un ejemplo, ¿no? El tema de Urano, si nos vamos a los mitos, Urano no dejaba que sus hijos salieran de Gea, no. Urano era esta cúpula celeste que privaba del crecimiento y del progreso a todo. Entonces, es muy difícil cuando lo llevamos al Urano astrológico, que tiene más que ver con la revolución, el cambio, la innovación, incluso con aspectos que tienen que ver con lo tecnológico. Y realmente el Urano mítico es lo más retrógrada que puede haber existido. E incluso tuvo que ser derrocado a la mala para que las cosas pudiesen moverse. Y ahí entramos con, con Saturno, que también tuvieron que hacerle lo mismo. Con Neptuno pasa algo similar. Neptuno, para la astrología, tiene que ver más con esta profundidad, ¿no? Con esta espiritualidad, los sueños, con esta, por ahí, marea de lo emocional profunda, que a veces es muy difícil de tocar, pero te está remeciendo así, tú no te des cuenta. Cuando nos vamos a lo mitológico, tenemos a un personaje súper extrovertido, muy similar en carácter a Júpiter, donde quería con todas, con todos, si se movía, si era animal, si era... Neptuno no, no denigraba nada, ni a nadie. Entonces, no hay una relación directa de allí. Con Plutón, allí hay una coincidencia muy bonita, porque, claro, Plutón es el que está más alejado, tiene que ver con temas de poder, temas de muerte, con herencias, con temas de por ahí lo económico, pero este poderío económico. Y claro, hace mucho sentido con el Plutón astrológico, con el Plutón mítico, porque claro, él también regía sobre el inframundo, tenía una posición de poder, sus hermanos también. eh, y claro, era esa parte del mundo que era más siniestra, más profunda y que a la gente le daba más miedo. Y por ahí hay una relación. Ahora, con esto no estoy diciendo de que esto está mal y que Urano, Neptuno, Plutón dentro de la astrología actual, la moderna, no hace sentido. No, justamente en los momentos donde se descubrieron y las posiciones en las que estaban ocurriendo situaciones muy particulares que les dieron un entendimiento a estos astrólogos modernos de estos tres señores en particular. Conexión mítica no hay.
conexión simbólica con algo mucho más profundo, de todas maneras. Entonces, como para cerrar la idea, las asociaciones astrológicas de estos planetas no son estrictamente derivadas de la mitología, sino que provienen de una reinterpretación simbólica moderna que se expandió a partir del siglo XIX con el descubrimiento de estos señores. ¿Bien? Entonces, con esto ya dejamos un poco de lado a los planetas y vamos a centrarnos ahora un poco más en otra parte de la astrología que es muy necesaria de entender y es uno de las evidencias de que el trabajo de astrología austral eh, tiene un sustento bien rico de entender. Entonces vamos a empezar con la idea de que estas constelaciones eran mitos inmortalizados. Muchas, obviamente, aquí hay que hacer una pausa y entender de que muchas culturas del mundo tienen sus propios mapas estelares y sus propias constelaciones y su propio armado de la realidad como del cielo, ¿sí? Lo que pasa es que a nivel internacional, en la actualidad, para hacer un consenso y que todos estemos hablando de lo mismo, es que se utilizó el estándar greco-romano. Listo, esa es como la única opción. Ya bueno, a nivel astrológico surge de este tiempo del Egipto helénico, entonces hace sentido que se utilice este mapa y no otros. Para eso está la astrología china, la astrología maya, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, acá lo que ocurría míticamente es que cuando había un evento mitológico importante, ya sea por un héroe, ya sea por algún suceso que marcaba un hito, venía el padre de los dioses, llámese Júpiter, llámese Zeus, ya que lo greco-romano estaba allí como bien mezclado, y Puff lo inmortalizaba en el firmamento, en la bóveda celeste, para que esa historia sea recordada, bueno, para siempre, para el infinito. Pero si nos vamos un poco a lo que son las constelaciones, es que son patrones de estrellas que debido a cómo la vemos desde la Tierra, parecen estar cerca una de otras. ¿Sí? Y bueno, la humanidad con mucha creatividad hizo esos agrupamientos y les dio, ¿no? Como estas formas que a veces de repente uno ve esas líneas juntas y es como, ¿de dónde sale aquí la casa? Como no veo la casa en ningún lado. Estoy inventando, estoy bromeando nada más. Entonces, según el estándar internacional, muy pocas constelaciones tienen nombres procedentes de otras culturas, pero también se ve. En la actualidad, según el censo que se hizo, creo que en 1920, por esa fecha, hay 88 constelaciones en el firmamento, tanto las que se ven desde el hemisferio sur como las que se ven desde el hemisferio norte. ¿Sí? Entonces, dentro de esto que decía de que venían los Júpiter o venía algún dios por ahí importante de la época e inmortalizaba, porque no solamente Júpiter lo hacía, era también lo hacía, de inmortalizar sucesos en el firmamento, tenemos unas constelaciones específicas que son las constelaciones del zodiaco a las que también se le atribuyeron, obviamente, historias míticas. Acá tómense este gráfico o esta lámina con pinzas, ¿no? Como con cuidado, porque no todos los autores de la antigüedad estaban de acuerdo con esto. Habían, por ejemplo, muchos poetas astrónomos, imagínense, poetas astrónomos,
que dentro de sus versos hacían muchas alegorías a estas constelaciones, pero no necesariamente le atribuían un evento o un personaje mítico o una divinidad. Entonces, allí pasaron muchas cosas para que nosotros tengamos este resumen, porque esto realmente es un resumen de muchas, muchas décadas de mucho desarrollo dentro del entendimiento de lo mítico. Si nos fuéramos, por ejemplo, a Marco Manilo, que es uno de estos poetas que me gustó mucho su trabajo, él decía características solamente de tres o cuatro de estas constelaciones y las demás era como, arréglense ustedes. Entonces, no es que esto siempre fue así de lineal y así de concreto. Tenemos, por ejemplo, que la constelación de Aries tenía que ver con ese carnero de oro que llevó a Frixo en su lomo. Esto después nace el mito del vellocino de oro. Tauro es Zeus convertido en toro, secuestrando o llevándose a Europa, ¿no? Ahí no se sabe. Géminis es estos hermanos que muchos astrólogos de antiguos lo atribuían a Castor y Pollux, pero acá también como con pinzas, porque muchos solo decían los hermanos, solamente que, claro, como eran los hermanos más famosos, dijeron, no, estos tienen que ser Castor y Pollux. A Cáncer se relaciona con el cangrejo que Hera mandó, o Juno en el caso de Hércules, mandó a que ayudara a la Hidra para matar a Hércules, Heracles, a Leo con el león de Nemea, también relacionado con Hércules. Virgo se asocia con Deméter, muchas veces otras con Perséfone, pero en muchas fuentes siempre es como la virgen, la doncella, que tiene que ver con procesos de no fertilidad, de que ya no es fértil. Libra tiene que ver con la balanza, ¿no? Ese balance entre día y noche. Muchos dentro de los mitos clásicos la asocian a Astrea. Esto tampoco es una asociación directa. Pasó mucho, mucho después. El escorpión tiene que ver con el escorpión que mataron para asesinar a Orión. En Sagitario era el arquero, ¿no? El arquero mitad animal, mitad persona. Después, ahora mucho más en la modernidad, lo asocian directamente a Quirón, pero hay autores que lo describen con dos piernas y hay otros que lo describen como con esa forma de caballo de cuatro. Entonces, allí, allí. Capricornio tiene que ver con el macho cabrio que ayudó a Zeus en la titanomaquia, ¿no? En esta pelea entre los titanes y los dioses olímpicos. Acuario con el aguador de los dioses. En este caso lo asocian con el mito de Ganímedes, que es el que justamente sirve el vino y los elixires en el Olimpo. Y con Piscis lo asocian a dos peces. Acá también es una asociación tardía del tema de Afrodita y Eros escapando de Urano. ¿Sí? Eh, y eso con las constelaciones. Pero acá hay que tener una salvedad, ¿sí? Porque la astrología occidental, la astrología que la mayoría de nosotros entendemos y por ahí la astrología pop, ¿no? Me gusta como ponerle astrología pop, de astrología popular, a esta astrología que se ve en la televisión, se ve por ahí en las revistas, ¿no? Como esto que está disponible para todos. eh, Desde una perspectiva muy como superficial, pues, ¿no? Por en estos medios no hay forma de profundizar en nada, ¿no? Es algo simplemente de entretenimiento. Entonces, toda esta astrología que tenemos disponible hoy en día,
se llama astrología occidental o, o astrología trópica. Nació a partir de Ptolomeo, por eso es que es tan importante. Antes de Ptolomeo, habían referencias que tenían que ver con el paso del Sol a través de ciertas constelaciones y su influencia en la Tierra. Muchos decían que cuando el Sol estaba pasando por la constelación de Aries, la naturaleza empezaba a resurgir y los brotes y todo esto. Y eso hacía mucho sentido por la época, porque justamente el Sol, cuando estaba en el signo de Aries, estaba justamente pasando el Sol por la constelación de Aries. Sin embargo, con el movimiento de precesión que hace la Tierra, las constelaciones que están como en el cielo se van moviendo en cuanto al tema de eh, nuestras estaciones anuales, ¿sí? Sobre todo por el punto vernal. ¿Qué fue lo que hizo Ptolomeo tan importante? Que él agarró y dijo, no, el punto del comienzo de el zodiaco, de los signos, es el grado cero de Aries, que tiene que ver con el punto vernal, ese punto en el que comienza justamente la primavera, ¿no? Ese punto en el que el sol ya está calentando lo suficiente la tierra como para que todo reverdezca. Hacía mucho sentido y él mismo lo dice en su Tetrabiblos, que es el libro como más popular de él, que habla justamente sobre la astrología y realmente es una recopilación de conocimiento astrológico de la época. Y él tiene este entendimiento y le coloca el grado cero del Aries, de Aries en la primavera, haciendo esa separación entre el zodiaco, entre los signos siderales y los signos tropicales. Una de las frases que hace entender mucho esto, que se encuentra en el Tetrabiblos, es: los temperamentos generales de los signos son análogos, o sea, se pueden comparar, son similares a aquellos de las estaciones. Y si, bueno, si son astrólogos o si son interesados en la astrología, habrán leído muchos libros y en todos ellos dice lo mismo. Aries está relacionado con la primavera, con el comienzo, con el cambio. Pero ¿qué pasa aquí en el hemisferio sur? En el hemisferio sur no está creciendo nada en estos momentos que estamos en el segundo mes del invierno. No hace mucho sentido en cuanto a eso. Y para hacerles más claro el panorama, tenemos esta distinción de los diferentes zodiacos. Aquí una aclaración importante. Aquí no estoy hablando de todos los zodiacos. Hay un zodiaco chino, hay un zodiaco maya, hay muchos tipos de zodiacos, pero el zodiaco que nos interesa es el que está relacionado con la astrología occidental y tiene que ver eh, con primero, uno, que es el de la que está inmediatamente a la izquierda, es el zodiaco físico astronómico. Ahí tenemos a realmente algo que existe y que podemos ver, ¿sí? Acá son constelaciones, estos no son signos. Esto es importante porque los astrólogos, incluso de la antigüedad, tenían ese entendimiento de que eran dos cosas diferentes. Sin embargo, en la época en que más se movilizó la astrología, estaban bien sincronizados, estaban bien al mismo tiempo. Actualmente ya no nos sirve ese modelo, por lo menos para la astrología que nosotros ocupamos. Entonces tenemos que el zodiaco físico, esto que podemos ver en el cielo, nosotros podemos intuir, o sea, ni siquiera intuir, ver con nuestros ojitos que las constelaciones son de tamaños diferentes. El Sol cuando pasa por ellas pasa en cantidad de tiempos diferentes y que si nos ponemos exquisitos,
el Sol no toca directamente 12 constelaciones, toca 14 constelaciones, porque ahí tendríamos que añadir a el famoso Ofiuco y a la ballena. Si se van, por ejemplo, estos software de astronomía, que hay unos que son muy buenos, pueden ver cómo la eclíptica justamente pasa cuando está en Piscis, empieza en Piscis, de repente hay como una curva y entra en la constelación ballena por un día y después vuelve a la constelación de Piscis. Entonces realmente este zodiaco nosotros no lo ocupamos para nada. Porque ¿cuál es la teoría de los signos? Que todos tienen 30 grados de longitud. eh, entonces ya con eso descartamos este zodiaco para fines astrológicos. Ay, no sé cómo borrar esto. Ay, bien. Entonces, bueno, aquí tienen una tabla de cuántos días pasa, ¿no? El Sol literalmente haciendo una línea recta entre la Tierra y el Sol. eh, por estos planetas. Luego tenemos a el zodiaco sideral astrológico. Este es, genuinamente se usa en la astrología y era muy popular en esta astrología antigua, ¿no? Esta astrología que también se desarrolló en el periodo helenístico porque tenía que ver justamente con la sincronía entre las constelaciones y los signos. Pero ¿qué es lo que realmente sincronizaba acá? Son las estrellas fijas que componían a esas constelaciones. Por ejemplo, el zodiaco astrológico sideral está orientado o sincronizado con la estrella Espica. O sea, cuando ya humanidad en esa época veía a Espica en el cielo y el sol estaba inmediatamente debajo, sabían que estaban empezando la primavera en esa época, ¿no? Bueno, sí, la primavera, pero era el grado cero de Aries. Después eso se fue desfasando con el tiempo y en la actualidad el punto vernal está a 24 grados de Piscis. Entonces, el punto vernal, el comienzo de la primavera realmente está acá. Y aquí es curioso porque si realmente dijéramos que el zodiaco es uno para todos y estuviésemos usando el zodiaco astrológico, el signo que nos corresponde de nacimiento no sería el que popularmente conocemos por revistas. Ese estaría equivocado. Tendríamos que ser prácticamente un signo antes, dependiendo de, obviamente, de la fecha en que naciste. Pero este zodiaco no está regido por las fechas necesariamente. Bien, y llegamos al tercero que tiene que ver con el zodiaco trópico o zodiaco tropical, que ese sí es el que usamos normalmente y en esta astrología occidental o esta astrología tropical. Y la clave de esto es que el punto cero o el momento en el que sabemos que empieza Aries tiene que ver con el punto vernal, el momento en el que comienza la primavera. Si bien los orígenes y los nombres y el orden de todos estos zodiacos son prácticamente los mismos y están muy mezclados, constelación y signo no son lo mismo. Constelaciones no se usan en astrología. Las estrellas fijas sí se usan, pero no tienen que ver con los signos, ¿sí? Ahí como el paréntesis, como tampoco. Entonces no son lo mismo. Nosotros ocupamos los signos del zodiaco. Y acá hay una distinción especial, porque si todos los maestros de la antigüedad nos dicen que cuando empieza Aries, todo empieza a reverdecer y todo está creciendo y es la energía, este fuego primordial de arranque, este fuego como el fire starter, ¿no? Como este fuego inicial.
no hace sentido cuando estamos habitando en América del Sur, porque acá está haciendo más frío que en esa época, que justamente es una época del frío. Y entonces hay que entender que esta teoría, como estábamos hablando de los mitos y todo esto, hay que entenderlo bajo su contexto. ¿Y cuál es el contexto de la astrología? La astrología occidental es que nació en el hemisferio norte, con todos los fenómenos que ocurrían en esa zona de la parte superior de África, Europa y parte de la India. Eh, claro, parte de Asia. Entonces, hay que entender que esto era hemisferio norte y los fenómenos eran de esas zonas. Entonces, en la modernidad, para la gente que vive en este hemisferio sur, sabemos que no hay dos puntos vernales, porque es imposible decir punto vernal, punto relativo a la primavera, al mismo momento acá en el sur. Entonces, acá está esta propuesta, que justamente es una de las propuestas de astrología austral, es realmente sincronizar el tema del zodiaco y decir, sí, para que pase el mismo fenómeno, nuestro punto vernal es el punto equinoccial o el punto atunal del hemisferio norte. Y hace sentido hacer este ajuste en los tiempos, porque si no hay sincronía, no podemos decir que esto pertenece a un mismo arquetipo o esto pertenece a una misma imagen arquetípica si los símbolos que estamos viendo en el exterior no coinciden, no hay una coincidencia, entonces no se pueden aprovechar. Entonces tiene que haber esta sincronía. Este diagrama, como lo están viendo, no es un diagrama que exprese una realidad externa, sino más bien es justo para entender cómo se sincronizarían estos tiempos, donde el zodíaco, el del hemisferio sur, empezaría en septiembre y el el del hemisferio norte, como todos los libros de astrología lo dicen, en el 21 de marzo. Entonces, bien, teniendo ya separado y claro, ojalá, espero, el entendimiento de constelación, signo, qué son y qué es lo que nosotros vamos a utilizar o utilizamos dentro de astrología, es que los signos son un calendario anual. Los signos es un calendario que te dice cómo está el sol en un momento determinado y cuál es la impronta que está dejando en la Tierra. ¿Sí? Cuando el sol está en verano, obviamente los fenómenos que ocurren acá en esta parte del mundo tienen que ver con esta calidez, con esta creatividad, con esta expansión, con este el salir eh, para ventilarse, ¿no? No tiene que ver con procesos de internos, de creatividad, y de introspección, no tiene que ver con eso. Entonces, si se fijan, ahí les estoy dando esta dualidad un poco de Leo en comparación con Acuario. ¿Ya? Entonces, lo que hay que entender es que si el zodiaco trópico, es el camino del sol, es que son imágenes arquetípicas del arquetipo solar, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, el arquetipo solar es algo que está en todo el mundo. Todas las culturas tienen el entendimiento de esta expresión solar. Sin embargo, puntualmente dentro de la astrología trópica, entendemos de que cada parte del zodíaco es una imagen arquetípica específica. Y aquí lo defino más claramente. Eh, Cada uno de ellos nos permite entender un aspecto o etapa de la energía del Sol y su influencia aquí en la Tierra. Estas imágenes arquetípicas están representadas con símbolos concretos cada uno. Y les doy el ejemplo. Aries está relacionado con
los símbolos, el símbolo del carnero, de la cabeza, del fuego inicial y todas esas correspondencias que nosotros genuinamente le damos al signo de Aries. Pero ¿qué es lo que estamos nosotros viendo allí? Es realmente un proceso solar que está en su etapa inicial. Entonces, entendiendo que estos son diversas imágenes arquetípicas, es que podemos disfrutar realmente de cuáles son los mitos o cuáles son las leyendas o cuáles son estos cosas de conocimiento popular que nos pueden ayudar más o menos a entender cuál es el trasfondo de de estas diferentes imágenes arquetípicas, ¿sí? Y acá eh, hacemos esta distinción, ¿no? Como para realmente separar un poco la paja del trigo y decir, bueno, ¿qué nos puede realmente ayudar y qué es lo que realmente no nos ayuda realmente a avanzar, ¿sí? En cuanto a mitos, tenemos una historia que sí se relacionó o le dio nombre por ahí a una constelación, o por ahí la constelación ya tenía nombre y lo que se quiso hacer es dejar constancia de una historia a través de ese grabado en el cielo, un poco como estos jeroglifos de las pirámides de Egipto, lo único que estos estaban en el firmamento, ¿no? Una cosita poca. Entonces, sí hay una asociación que va entre la constelación y el mito. Y obviamente entre la constelación y el signo hay una relación porque tiene mucho que ver con el nombre que le fue dado, dependiendo del lugar donde estaba pasando el sol en el momento. Obviamente también los signos heredaron el orden de nombres. Sin embargo, como los signos no son constelaciones, no podemos realmente hacer un vínculo entre el mito que se dice que fue, que tal vez no lo fue, y el signo, ¿sí? Pero acá no los voy a dejar así como, no, es que esto no es así y chao. O sea, tengo que dar también una propuesta que también nos ayude a sacarle provecho a este entendimiento mítico o de los cuentos o de las historias para que realmente eso nutra nuestro entendimiento de los signos del zodiaco teniendo en cuenta de que son expresiones del arquetipo solar. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos algunas asociaciones míticas modernas, que muchas tienen que ver con los 12 trabajos de Hércules, por ejemplo. Y esto fue un trabajo que hizo Alice Bailey, ocultista, en un libro titulado Las tareas de Hércules o los trabajos de Hércules, una interpretación astrológica. Y aquí hay que entender bien esto porque el contexto de Alice Bailey es la teosofía, ¿sí? Entonces, lo que me imagino que intentó dar es un trabajo que estaba acorde a el entendimiento de su orden iniciática, o sea, de su tradición oral, ¿sí? Y esta interpretación de los 12 trabajos de Hércules como signo nunca se hizo en el pasado. Realmente esto tiene menos de 100 años de innovación, que es muy útil y muy alegórico, sí, pero no tiene relación con el pasado. Los únicos dos trabajos de Hércules que tienen relación con el entendimiento antiguo de los mitos tenía que ver con el de la historia de la Hidra, o sea, cáncer, y con el león. Pero acá Alice Bailey también hace algo que ordena los trabajos de Hércules no como progresó en su historia mítica, sino que de forma desordenada para obviamente darle algo que se pareciera más o menos a el signo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que en la antigüedad, dentro de la historia de Hércules,
Cáncer estaba relacionado con la hidra. No por la hidra como tal, sino por el cangrejo que ayudó a, a- a la hidra. Alice Bailey lo mueve y lo pone en Escorpio, ¿no? Como esto venenoso y que se multiplica. Y hace mucho sentido bajo ese contexto, pero acá hay que entender el contexto de donde surge, ¿sí? Otras asociaciones que se les dan a los símbolos es de los 12 discípulos de Jesús o los 12 caballeros de la mesa redonda. Acá pasa algo totalmente diferente porque acá no he podido encontrar una fuente ni ocultista, ni esotérica, ni astrológica, ni antigua que haga relación entre esto y los signos del zodiaco. Entonces, está mucho más asociado a lo que es la nueva era, la New Age, o la astrología popular realmente. Entonces acá no hay ningún cuento. Otras asociaciones que también se pueden encontrar del tema de los signos tiene que ver, por ejemplo, con la Kabbalah o con el tarot, pero acá igual tomar con pinzas porque son contextos diferentes, ¿sí? En el tarot es un arquetipo como tal y cada carta va a representar una imagen arquetípica de ese proceso que se está mostrando allí. ¿Sí? Estoy hablando obviamente de los tarot que tienen una fuente por ahí mistérica, iniciática, no los tarot de fantasía con ilustraciones bonitas, ¿no? Donde los signos van a representar un símbolo más para esa carta. No van a representar a toda la carta ni la expresión de la carta, ¿sí? Es solo un símbolo más que añade información, añade correspondencia, sí, pero hay que verlos dentro del contexto específico. Entonces, aquí quería llegar con esto de no dejarlos un poco como en el aire diciéndoles que no, los mitos no, la interpretación astrológica sí, porque sí realmente tenemos riqueza cultural para poderle sacar provecho, no solamente al entendimiento de los planetas, sino también a los entendimientos de em, los signos. Y esta propuesta tiene que ver con los mitos que son estacionales, ¿sí? Por ejemplo, está el mito de Perséfone y Deméter, donde Perséfone es raptada y a través del dolor de Deméter la naturaleza empieza a decaer, creando el otoño y el invierno, y a través de este diálogo que se hizo, pudo recobrar a su hija, pero solo durante 6 meses. Entonces, al recobrar a su hija, empieza, ¿no? Nuevamente la primavera y el verano, hasta que tiene que volver a descender al inframundo. Si se fijan, estos mitos estacionales también tienen mucho que ver con los procesos del ser o con procesos mistéricos, iniciáticos, ¿sí? Tenemos también el mito de Isis y Osiris, o sea, un mito súper solar de muerte, renacimiento, eh, el mito del rey del roble y del rey del acebo, que es una historia súper bonita de la batalla entre estos dos señores, y el que gana es el que rige sobre un aspecto del año. Otra vez entre este juego en el eje Aries-Libra, ¿no? Este eje de comienzo de primavera, comienzo de el otoño. Tenemos el mito de Inanna y Damuzi, que es un poco similar al de Perséfone, solo que son razones distintas, son culturas distintas, ¿no? La temática solar sigue impresa ahí. También está el mito de Amaterasu, que se esconde en la cueva creando esta noche eterna, ¿no? Y le hacen este banquete para que pueda salir, que es justamente algo que pasa mucho en, en el solsticio de invierno, que se hacen estas fiestas como celebrando para que el sol vuelva a salir. Entonces, acá igual
como parte de esta propuesta, es ver qué estaba pasando en sociedad en ese minuto, qué es lo que se contaba, qué es lo que se compartía, qué es lo que se hacía, porque sí, es súper genial el poder ver qué sentido tiene una festividad y ver que realmente tiene una asociación directa con el signo del zodiaco en el que se está manifestando. Porque obviamente como humanidad siempre estuvimos regidos por ahí los caprichos de la naturaleza, que era justamente este eterno nacer y renacer de la luz y calor en nuestra tierra. Entonces, acá dentro de estos festivales estacionales, por ejemplo, en la temporada de Aries vamos a tener este equinoccio de primavera con estas festividades, ¿no? Este festival de Isis, donde se celebra que pudo renacer Osiris. ¿Y qué está renaciendo justamente en Aries? Es ese calor del sol que ya está llegando intermitentemente, pero ya se ve a ciencia cierta que en nuestra Tierra. Y si se fijan, hay unos que están en color azul. Y esos son bien interesantes y esa es también la razón por la que no coloqué fechas dentro de este calendario. Porque normalmente el Inti Raymi para el zodiaco boreal o el zodiaco clásico de todos los libros y del hemisferio norte, caería que el Inti Raymi es este nacimiento, este festival del sol, festival del nacimiento del sol, ¿no? De los incas. Y si nos fuéramos por el zodiaco del hemisferio norte, caería justamente entre Géminis y Cáncer. Si hacemos esta sincronización realmente de nuestro zodiaco, quedaría entre Sagitario y Capricornio, inicio de Capricornio. ¿No hace sentido colocarlo ahí, el nacimiento del sol, si también estamos celebrando la Navidad, que es el nacimiento por ahí de quién, personaje? ¿Ya? El solsticio de invierno, Yule, otra festividad de nacimiento. Las Saturnalias, bueno, aquí no es tanto de nacimiento, pero sí es un festejo por el año nuevo. Entonces, hace mucho sentido el realmente sincronizar nuestro cielo y nuestra tierra y entender qué es lo que estaba pasando en esos momentos del año para que esas festividades y lo que se cuenta en ese momento y toda esa riqueza que nos trae también humanidad pueda integrarse a nuestro entendimiento zodiacal y pueda nutrirse en nuestra práctica como astrólogos y astrólogas si eso es lo que deseamos. Para concluir, aquí quiero quitar estas... bien. Para cerrar un poco la charla, tenemos varias conclusiones. La primera es que los arquetipos son universales y están habitados por imágenes arquetípicas en todas las culturas, pero poseen símbolos que son específicos a donde nació cada imagen arquetípica. Júpiter es solo una pequeña porción del arquetipo jupiterino, surgido del entendimiento romano. Ahí tienen para más, para poder entender más concretamente toda la energía y potencial que tiene Júpiter como expresión planetaria dentro de nuestras cartas. Dos, los signos del zodiaco trópico son imágenes arquetípicas que habitan el arquetipo solar, el arquetipo de lo solar, por lo que sus características estarán dadas por la posición del Sol y su influencia en la Tierra a lo largo del año, las estaciones, lo que experimenta humanidad en ese momento. Los signos, tres, los signos y constelaciones llevan el mismo nombre, pero no son lo mismo. Tener un acercamiento mítico desde lo clásico grecorromano es mucho más complejo ya que la simbología
realmente no nutre este arquetipo solar. Obviamente si no la amoldamos obligatoriamente, como el caso del trabajo de Alice Bailey, que se necesita este ordenamiento. Y cuatro, los mitos, aunque son alegorías de fenómenos naturales, psicológicos, espirituales, nos dan un sustrato fértil, simbólico, para entender fuerzas que son universales y que tienen sus correspondencias en el plano físico. Si no hay esas correspondencias, no hay sentido de ocuparlas, como que estás ocupando la herramienta equivocada simplemente. Gracias a todos estos entendimientos de correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, es que deducimos muchos de los significados que están asociados a signos, planetas, aspectos dentro de la astrología. Y bueno, eso ha sido todo. Bueno, José, realmente hiciste una charla que fue más que apetitosa, para decirlo de alguna manera, muy buena. Felicitaciones, José. La verdad que una alegría de poder compartir con todos quienes nos están escuchando y nos van a escuchar, porque esto va a quedar grabado también, este trabajo que has hecho sobre este tema tan importante para lo que es la astrología, ¿eh? Como bien lo aclaraste vos, nosotros estudiamos la astrología occidental o clásica, que tiene sus reglas, tiene sus principios, tiene sus postulados, que son propios, que debemos respetar, porque si no estaríamos hablando de otra astrología, ¿eh? Estaríamos Claro. hablando, existe, y esto no quita la validez para otras astrologías, por favor, ¿eh? Astrología maya, la astrología china, la astrología védica, cada una, como vos bien dijiste, tiene su propia idiosincrasia, su Contexto. Si vamos a utilizar absoluto, una herramienta, hay que totalmente. ocuparla desde su contexto, porque es como que estuviésemos utilizando el zodiaco chino para interpretarlo con la astrología occidental. No hace sentido porque el contexto y las correspondencias no calzan. Entonces, Exactamente. mm, El espacio-tiempo, José, como decimos sí, nosotros. Y nosotros aquí en el hemisferio sur, esa es nuestra propuesta. Definitivamente, nosotros no vivimos el espacio-tiempo del hemisferio norte. Vos lo aclaraste como yo lo comenté al principio de la charla. Estamos en el segundo mes del invierno. Es la energía de Acuario, no es la energía de Leo. Leo, el león, simboliza al sol en su máxima expresión, segundo mes del verano. Por eso está en su domicilio. ay, no. Sentido común, ¿sí? Sentido común. Pero el sentido común, como siempre decimos en astrología austral, lo tenemos que acompañar con argumentos académicos. Y nosotros tenemos para tirar para arriba con respecto a los argumentos académicos. Uno de ellos, volviendo al padre de la astrología, como bien lo señala José, recuerden, el padre de la astrología occidental, Claudio Ptolomeo, su Sí. libro, el Tetrabiblos, es la Biblia para nosotros, entiéndase la comparación, ¿no? Para nosotros, astrólogos occidentales, es el alma mater del conocimiento astrológico occidental. Y él nos dice claramente, existen dos signos equinocciales. Uno es el signo de Capricornio, que son los primeros 30 grados después del solsticio de invierno. Otro es el solsticio de Cáncer, los primeros 30 grados después del solsticio de verano. A su vez, existen dos signos tropicales. Uno, Aries, los primeros 30 grados después del equinoccio de la primavera, Ujú. y Libra, los primeros 30 grados después del equinoccio de otoño. No nos habla de fechas, Ptolomeo, no nos dice que el 21 de marzo comienza el zodíaco. Nos dice que el zodíaco tropical o trópico comienza con el equinoccio de la primavera, con un fenómeno astronómico en el cielo, el Sol atraviesa el punto vernal, palabra que proviene del latín, vernalis, que significa relativo a la primavera, clarísimo,
y un fenómeno natural en la Tierra, inicio de la primavera en el equinoccio de primavera, primer mes del verano. Como vos bien explicaste, José, es el arquetipo de Aries y Mm, expresa este tiempo en esa Tierra. Por eso digo, en la Tierra, el espacio-tiempo en la que uno está viviendo, en ese momento, expresa el arquetípico de Aries, el inicio, la claro, iniciativa, el la guerrero. imagen arquetípica de este fuego inicial, de este resurgimiento, claro, hace todo el sentido. Absolutamente, absolutamente. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. El zodíaco que nosotros estudiamos, como bien dice Ptolomeo, es análogo a las A las estaciones. estaciones. Cada signo del zodíaco tiene su analogía con cada mes de una... Un signo es una estación del año. De hecho, en textos antiguos, muchas veces los maestros hablaban de estaciones, ¿sí? O meses de estaciones, como si fueran los signos. O sea, ellos no hacían distinción. Y jamás nos hablaron de fechas, nos hablaron de fenómenos naturales. Y ahí está la sincronía. Esa es la sincronía que nosotros hemos perdido por haber copiado y pegado el texto que recibimos del hemisferio norte aquí sin haber evaluado las adaptaciones que teníamos que hacer. Y eso es lo que nosotros proponemos, volver a lo que nosotros tenemos que hacer, que es sincronizarnos con nuestro espacio-tiempo. Mm, Si yo nací con el sol, ¿sí? En febrero, mi caso, yo tengo mi sol en febrero. ¿Por qué es tan detrimento el sol? Me lo pregunté un montón de años, desde que comencé a estudiar astrología ya hace más de 30 años. ¿Por qué es tan detrimento el sol si estamos en pleno verano? No lo entendía. Y como siempre digo, esto lo compartimos mucho en astrología austral nosotros. Nosotros vemos todo desde la raíz y explicamos todo desde la raíz, obviamente sintéticamente, para que se entienda cómo pensaron y elaboraron nuestros maestros la teoría astrológica. ¿Eh? Y es maravillosa cómo ellos explican. Nos van explicando lo que pasa en la Tierra y lo que pasa en el cielo en un mismo momento. Nos dice la posición del Sol, el movimiento que está haciendo esa posición del Sol y lo que está produciendo la Tierra. Recuerden que no es ni más ni menos que por el efecto de la luz y el calor del Sol, el arquetipo solar, ¿no? Este arquetipo que va cambiando de acuerdo a ese componente de luz y calor que cae sobre la Tierra, en el lugar de la Tierra donde nosotros estamos. Y como decíamos al principio, nosotros estamos viviendo el segundo mes del del invierno. invierno. Estamos viviendo la energía de Acuario, no la energía de Leo. ¿Mm? Entonces, pasando un poquito en limpio, no es, acá la cuestión no es cambiar la teoría es maravillosa, por Claro. Dios. Es maravillosa como explica, porque explica esto que estamos diciendo, los fenómenos naturales y astronómicos en un mismo instante, en un mismo espacio-tiempo. Repito, no nos hablaban nuestros maestros de fechas, como nosotros aprendimos. El primer manual de astrología que yo aprendí, manual de astrología moderna, obviamente, como siempre digo, muy poca aclaración, se estudia el zodíaco tropical, ¿eh? Se estudia el zodíaco tropical o trópico, y dice que comienza el 21 de marzo con el equinoccio de primavera. ¿Cómo? Si acá es el equinoccio de otoño. ¿De qué Claro. estamos hablando? Y ahí fue como, bueno, en mi caso personal, desde hace años, años, que bueno, después hasta que en el año 2012 decidí escribir no, comenzar la investigación. En el año 2012 comencé Mm. a investigar, leyendo decenas de libros, contemporáneos y antiguos, Sí, que aquí igual es súper interesante porque yendo al tema igual de lo que ocurrió con la mitología, pero más orientado hacia la parte como histórica, ¿no? De que vino Roma invadiendo estos otros países y apropiándose un poco de la riqueza cultural de ellos y obviamente también expandiéndola. En nuestro caso también pasó así, ¿no? Con fue todo el tema exactamente de lo mismo. colonización.
correcto, José, Nosotros correcto. no es que heredamos, se nos obligó a entender y adoptar un sistema que no era propio de nuestras tierras. Entonces, Absolutamente, nos parece absolutamente. súper normal el tema de colocar un muñequito de nieve en pleno verano Ahí porque va, estamos celebrando ahí va. Navidad. Entonces, debe Halloween, haber o una sea, coherencia. totalmente, José, totalmente. Acá estamos hablando de una... Halloween es un momento muy relacionado con Escorpio, porque se plantea todo el tema de la muerte, de lo macabro, de estos entendimientos profundos por ahí de realmente pensar en la vida y la muerte. Son cosas bien como para pensar. Y no puede ser que eso esté ocurriendo cuando estamos acá como todo floreciendo y todo bonito y con todos los recursos en ese momento. Halloween se celebraba Totalmente de en un acuerdo. momento de... Estando en plena primavera, ¿no? Eh, Claro, entonces, acá, poniendo un poquito, ya cerrando con esta preciosa charla que nos diste, José, muchísimas gracias por compartirla, y muchísimas gracias también encantada. a todos los que, y a todas los que nos están escuchando. Eh, Insisto en esto, esas fuerzas arquetípicas existen en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. El tema es que la tenemos que sincronizar como corresponde. ¿Sí? Hay Y muchas cosas de acá del sur que ya están sincronizadas para nuestra tierra porque son precolombinas. Entonces, claro, la propuesta también claro, es un poco a sacarle el polvo a eso que hacíamos antes como tierra para que realmente nos sea de provecho a la astrología de acá. totalmente, totalmente. Igualmente, José, esto vos ya me lo escuchaste decir. Yo creo que no hay ninguna duda que se pueda aplicar esa teoría que se elaboró en el hemisferio norte con su propia metodología, la grecorromana, aquí, porque el arquetipo es el mismo. O sea, las fuerzas arquetípicas, entiéndame Son esto, las fuerzas universales. arquetípicas son las mismas. Aries va a ser y va a representar ese primer mes de la primavera, aquí o en el hemisferio norte. Pero aquí también. Aquí no es Libra en esa época. O sea, si nosotros creemos que nuestro Aries va a ser el primer mes del otoño, no entendimos lo que nos enseñaron nuestros maestros. ¿Eh? Y esa es la propuesta, volver a alinearnos. Bueno, les agradezco a todos. Aquí recibí un montón de consultas. Ya se van a enterar cuando se haga la próxima diplomatura. Estamos en curso ahora con la segunda diplomatura del año, donde desarrollamos todos estos temas en detalle, porque he recibido muchas preguntas con respecto a eso. Y les quiero decir que en línea con lo que comenzó José, nuestra próxima charla gratuita, que será seguramente el mes que viene, va a hablar sobre la chacana, ¿sí? Y lo va a dar también, lo va a dar eh, dos diplomadas, también la van a dar con respecto a lo que es la chacana y lo que representa estas festividades estacionales, como bien hablaba José, pero ya desde el punto de vista ya más andino y con respecto al tema de la chacana, que es súper interesante, como siempre decimos, tratando de alinearnos con lo que son nuestras verdaderas energías. José, muchísimas gracias. A ¿Eh? ti y a todos los que Muchísimas están gracias viendo. a vos, Gracias. muchísimas gracias a todos, gracias por los saludos, te están saludando y te Sí, están agradeciendo un los he estado montón. leyendo todo este rato. Muchas gracias. Bueno, esa es la gratitud más grande que uno puede sentir de haber compartido y haber disfrutado de este trabajo que hiciste y que lo expusiste tan lindo para toda nuestra comunidad austral. Bueno, les mando a todas y a todos un abrazo austral. ¿Eh? Que tengan un muy lindo fin de semana y vamos a hacer un próximo encuentro. ¿Eh? Que estén muy bien. Un buen fin de semana. Gracias a Ah, todas y a todos. Gracias.